Hola, estamos en Madrid, sábado 22 de febrero de 2025, 11:44 de la mañana. Bueno, en el marco de la historia de la filosofía moderna, en este video vamos a hablar de Kierkegaard. Bueno, cuando se habla de Schelling, se hace la distinción entre filosofía positiva y negativa. La filosofía negativa se mueve en el ámbito de las ideas y es una deducción de conceptos o esencias. La filosofía positiva versa sobre el qué de las cosas, sobre su existencia. La filosofía positiva no puede prescindir de la negativa, no puede prescindir de las ideas, de lo abstracto, pero la filosofía negativa pasa por alto toda existencia actual. Hegel fue su principal representante en la filosofía moderna. Mientras Schelling da un discurso en Berlín donde expuso la distinción entre filosofía negativa y filosofía, mientras Schelling en Berlín daba una conferencia donde hacía la distinción entre filosofía negativa y positiva, entre los oyentes estaba Søren Kierkegaard. Kierkegaard mostró poca simpatía por el modo en el que Schelling exponía su idea sobre la filosofía positiva, pero estaba completamente de acuerdo con la crítica de Schelling a Hegel. Esto es para introducir a Kierkegaard, ¿no? Y para hablar de Kierkegaard hay muchas veces que mencionar a Hegel. Ahora bien, Kierkegaard no dejaba por ello de admirar y apreciar la magnitud de la obra de Hegel, y le consideraba el más importante de los filósofos especulativos. Hegel intentó captar toda la realidad en la red conceptual de su dialéctica, mientras la existencia se le escapaba a través de la malla. Para Kierkegaard, la existencia es una categoría que se refiere al individuo libre. Y esto es importante. Existir significa realizarse a sí mismo por medio de la libre elección entre alternativas y por el propio compromiso. Existir significa llegar a ser cada vez más un individuo y cada vez menos un simple miembro de un grupo. Significa existir, en otras palabras, trascender la universalidad en beneficio de la individualidad. Y es esto lo que me gusta de Kierkegaard.
Por lo tanto, Kierkegaard sentía escasa simpatía por lo que consideraba núcleo de la visión hegeliana, es decir, que el hombre realiza su verdadera esencia o ser al trascender su particularidad. Esto es todo lo contrario para Kierkegaard. En el hegelianismo, en la opinión de Kierkegaard, no hay lugar para el individuo existente y solo puede universalizarlo fantásticamente. Lo que no podía ser universalizado en Hegel se relegaba a un plano secundario, cuando precisamente para Kierkegaard lo no universalizable es lo más importante y significativo. Me está dando gripe, excuse me, porfa. Unirse o fundirse uno mismo en lo universal, ya sea el Estado o el pensamiento universal, equivale a rechazar la responsabilidad personal y la existencia auténtica para Kierkegaard. Y Kierkegaard hablará muchas veces de eso que él llama la existencia auténtica. Con la insistencia en el compromiso por la decisión libre, autocompromiso que evidentemente implica la elección de una alternativa y el rechazo de otra, Kierkegaard pone de manifiesto su tendencia a subrayar las antítesis y distinciones en vez de paliarlas. Estamos por ahora con un Kierkegaard sumamente individualista, ¿no? Con su acentuación del individuo, y seguimos con ese Kierkegaard, de la elección y el compromiso, el pensamiento filosófico de Kierkegaard tiende a provocar una clarificación de las cuestiones, una llamada a la decisión y un intento de llevar al hombre a ver su situación existencial y las grandes alternativas que ha de afrontar. No es un intento de dominar la realidad con el pensamiento y exponerlo como un sistema necesario de conceptos. Esta idea le era ajena a Kierkegaard y repugnaba a su espíritu. Para él, la filosofía especulativa sistemática de la cual el idealismo constituye el ejemplo más representativo, concebía de un modo radicalmente equivocado la existencia humana. Los problemas realmente importantes, es decir, los que importan profesionalmente al individuo existente, no se resuelven por el pensamiento para Kierkegaard, sino por un acto de elección al nivel de la existencia, no al de la reflexión independiente y objetiva. La filosofía de Kierkegaard es una doctrina personal. En cierto sentido, todo filósofo merecedor de este nombre es un pensador personal porque es él mismo quien piensa. Pero para Kierkegaard hay una conexión más íntima que en otros pensadores entre su vida y su filosofía. Sus problemas arrancan de su propia vida, en el sentido de que se le presentan en forma de alternativas para una opción personal, opción que implica un compromiso radical. Su filosofía es una filosofía vivida, y su objeción al hegelianismo es que no se puede vivir con su filosofía. Es decir, una filosofía vivida no se puede basar en Hegel. Es obvio que Kierkegaard ha de universalizar. Sin universalización
su filosofía sería solamente autobiografía. Por otra parte, es perfectamente claro que no es el espectador, sino el actor quien habla. Este rasgo peculiar de su filosofía constituye su deficiencia. Su pensamiento, el de Kierkegaard, puede dar la impresión de excesiva subjetividad, demasiado hostil a toda objetividad. Y en efecto no faltan quienes se niegan a considerar la doctrina de Kierkegaard como filosofía. Desde otro punto de vista, sin embargo, el carácter intensamente personal del pensamiento de Kierkegaard constituye su fuerza. Da a sus escritos el carácter de seriedad y de profundidad suficiente para apartarlos de un concepto de filosofía como juego o distracción académica. El pensamiento de este filósofo danés se desarrolla en una actitud de oposición consciente al hegelianismo, o bien a la filosofía especulativa tal y como la representan los idealistas alemanes. En Hegel, una filosofía especulativa de la historia. A pesar de que fue uno de los pensadores más apasionados de su tiempo, la doctrina de Kierkegaard pasó desapercibida. Kierkegaard no logró suscitar interés real alguno. Los alemanes fueron los que posteriormente descubrieron el pensamiento del filósofo danés. Su pensamiento ha ejercido una profunda influencia en algunas fases del movimiento existencialista. La preocupación de Kierkegaard por el hegelianismo, en tanto que filosofía dominante en aquella época y ambiente cultural, constituye el elemento que permite ubicar el pensamiento de este filósofo. Bueno, vida y escritos de Kierkegaard. Søren Kierkegaard nació en Copenhague el 15 de mayo de 1813. Su padre le dio una educación extremadamente religiosa, pues sufría de melancolía, el padre, y creía firmemente que la maldición de Dios recaía sobre sí y sobre su familia. Kierkegaard pasó su infancia en Jutlandia, donde su padre cuidaba ovejas. Afligido y acosado, el padre, por el hambre, el frío y la soledad, Kierkegaard padre un buen día maldijo a Dios. Este pequeño incidente dejó huellas indelebles en la memoria del hijo. Al igual que el padre, Kierkegaard mismo sufría de igual melancolía. Quizás era depresión, pero en aquella época pues la llamaban melancolía. Si bien en menor grado, y la disfrazaba de ingenioso sarcasmo. En 1830, Kierkegaard emprendió estudios de teología en la Universidad de Copenhague, influido por su padre, ¿no? Le interesaban poco los estudios teológicos, se dio cuenta rápidamente, y pronto se dedicó a los de filosofía, literatura e historia. Durante estos años se familiarizó con el hegelianismo. Kierkegaard fue en esta época un agudísimo observador de la vida, cínico y desilusionado, aunque integrado en la vida social universitaria. Hablaba de la asfixiante atmósfera creada por el cristianismo y sostenía la incompatibilidad de la filosofía con la doctrina cristiana. En ese momento, estamos hablando del joven o jovencísimo Søren Kierkegaard. Su falta de fe iba acompañada de una cierta laxitud en sus principios morales. Su actitud correspondía a lo que más tarde él mismo llamaría el estadio estético de la vida. En la primavera de 1836, Kierkegaard intentó suicidarse
después de haber tenido una visión interna de su cinismo. En junio del mismo año pasó por una conversión moral, en el sentido de que adoptó ciertos principios morales a los que procuró atenerse, pero que no siempre siguió. Este periodo de su vida es el que corresponde al estadio ético de su posterior dialéctica. Es decir, cuando era incrédulo, estaba en el estadio estético de la vida, pero cuando sufre, por decirlo así, cierta culpa por haber tenido una visión interna de su cinismo, pasa al estadio ético de la vida. Esto se explicará más adelante. El 19 de mayo de 1838, año en que falleció su padre, Kierkegaard experimentó una conversión religiosa y con ello una alegría indescriptible, según sus propias palabras. Volvió a la práctica de su religión y en 1840 se licenció en teología. Renunció a su compromiso con su novia Regina Olsen después de un año de relaciones. Kierkegaard se consideraba justificadamente inadecuado por completo para la vida matrimonial. Estaba convencido de ser un hombre destinado a cumplir una misión y que su matrimonio interferiría en su vocación. En 1843, Kierkegaard publica O lo uno o lo otro, que es una obra, digamos, que se enfrenta a una obra de Hegel llamada Lo uno y lo otro. Seguidamente publica Temor y Temblor, quizás su obra más conocida o una de las más conocidas, y Repetición. Siguen en 1844 el concepto de la angustia y Fragmentos filosóficos en 1845, Estadios de la vida, y en 1846 Postscriptum no científico. Sus obras más conocidas son Temor y Temblor y El concepto de la angustia. Su Postscriptum no científico es un tomo muy amplio, muy largo, a pesar del título. Ese mismo año, 1846, publica sus discursos edificantes. Las obras de esta etapa aparecieron todas bajo diversos seudónimos, aunque la identidad de su autor era bien conocida en Copenhague. En la primavera de 1848, Kierkegaard tuvo una experiencia religiosa que, según él mismo expone en su diario, le hizo cambiar de carácter y le indujo a escribir en términos de comunicación directa. No abandonó inmediatamente el empleo de seudónimos, pero el Anticlimacus, otra obra de Kierkegaard, puso de manifiesto su recién estrenada orientación hacia la presentación directa y positiva de la fe cristiana. Estamos con el Kierkegaard creyente, o cristiano por lo menos. En 1848 aparecen los discursos cristianos y escribió El punto de vista, que no fue publicado hasta después de su muerte. En 1849 aparece su libro La enfermedad mortal. Kierkegaard estaba ideando un ataque directo a la iglesia danesa oficial, la cual en su opinión de cristiana solo conservaba el nombre. El filósofo afirma que dicha institución eclesiástica había reducido el cristianismo a un humanismo moral y cortés, con un reducido número de creencias religiosas, que evitaran las posibles ofensas a la susceptibilidad de los que tenían una formación superior.
Kierkegaard, sin embargo, no manifestó directamente su oposición a la iglesia danesa hasta después de la muerte del amigo de su difunto padre, el obispo Münster, a quien no quería ofender personalmente. En 1854 inició una vigorosa controversia que, en su opinión, no era más que la manifestación de simples y normales sentimientos de honradez. Sostenía que la cristiandad afeminada, así la llamaba, de la iglesia danesa oficial, tiene la obligación de reconocer que no era cristiana. Kierkegaard falleció el día 4 de noviembre de 1855. El funeral se vio perturbado por una desagradable escena cuando su sobrino interrumpió al que estaba hablando, protestando contra la apropiación por parte de la iglesia danesa de un hombre que tan vigorosamente la había condenado. Hablemos ahora del individuo y la masa en el pensamiento de Kierkegaard. Bueno, es evidente que todo ser humano es un individuo que se distingue de las demás personas y de las cosas. Bueno, para mí no es tan evidente, pero bueno. En este sentido hay que destacar que incluso los miembros de una masa enfurecida son individuos. Es cierto, sin embargo, que también en este sentido la individualidad de dichos miembros se ha sumergido en una conciencia común. La masa está dominada por una emoción común y es capaz de realizar acciones que no realizarían sus miembros como individuos. Aquí puedo hacer una acotación, ¿no? En empleos que yo he tenido hace mucho tiempo, décadas, cuando teníamos que tomar una decisión, digamos, difícil en una empresa, casi siempre una multinacional, o en el marco del ejecutivo de un gobierno, esas decisiones difíciles se tomaban en grupo, porque nadie individualmente era capaz de tomar una decisión de ese tipo. Bueno, cierro el paréntesis biográfico. Repito, a raíz del paréntesis biográfico, la masa está dominada por una emoción común y es capaz de realizar acciones que no realizarían sus miembros como individuos. Bueno, resulta evidente que se piensa, siente y actúa como miembro de una colectividad impersonal, no como un individuo. Pero, para Kierkegaard, si me doy cuenta de esta situación anónima y empiezo a formar mis propios principios de conducta y a actuar decididamente de acuerdo con ellos, aunque signifique ir en contra de los modos habituales de actuación de mi contexto social en un determinado sentido, puede decirse que me he aproximado más a ser un individuo, a pesar de que en otro sentido no soy ni más ni menos individual que antes. Pues estas aproximaciones a ser más un individuo en esta época de la corrección política son peligrosísimas, ¿no? Puede terminar uno hasta preso. Es terrible lo que está pasando en esta época. Bueno, sigamos con Kierkegaard. Y lo cito. Una masa, no esta o aquella masa concreta, tampoco la masa que existe actualmente o la que ha dejado de existir hace siglos, ni la masa formada por gentes humildes y la que forman las clases superiores, las que constituyen los pobres y los ricos, etc. Es decir, una masa
no esas, una masa en cuanto tal, es siempre una falacia. Palabras de Kierkegaard, porque convierte al individuo en un ser por completo impenitente e irresponsable, o al menos porque debilita el sentido de responsabilidad del hombre individual y lo reduce a un fragmento. Esto lo dice Kierkegaard en su libro El punto de vista. Por supuesto que Kierkegaard no se limita a considerar los peligros de dejarse integrar como miembro de una multitud en el sentido de masa. Su punto de vista es que la filosofía, con su valoración de lo universal sobre lo particular, ha intentado mostrar que el hombre realiza su verdadera esencia proporcionalmente a su elevación sobre lo que se mira despectivamente como mera particularidad y llega a ser un momento en la vida de lo universal. Kierkegaard arguye que esta teoría es falsa. Yo también. Tanto si lo universal es el Estado o una clase social o económica, la humanidad o el pensamiento absoluto. Más adelante dice Kierkegaard que el género humano difiere del género animal, no solo por su superioridad como género, sino por la característica humana de la que todo individuo singular dentro del género, y no solo los individuos distinguidos, sino todo individuo singular dentro del género, es superior al género. Es una idea, me gusta. Porque la relación de cada uno con Dios es algo superior a la relación del individuo con el género y del género con Dios. En esta última frase se expresa la dirección general del pensamiento kierkegaardiano. La máxima actualización del hombre, en cuanto individuo, es la relación de sí mismo con Dios, en cuanto tú absoluto, y no en tanto que pensamiento universal absoluto. Según Kierkegaard, la exaltación de lo universal, de que la colectividad, de la totalidad, es mero paganismo. Hablemos ahora de la dialéctica de los estadios y la verdad como subjetividad en Kierkegaard. Hegel expone en la Fenomenología del Espíritu su dialéctica de las etapas por las que el espíritu llega a la autoconciencia, a la conciencia universal y al pensamiento absoluto. La dialéctica de Kierkegaard es radicalmente distinta. De la de Hegel. En primer lugar, el proceso por el cual se actualiza el espíritu en forma de individualidad. En Kierkegaard, el individuo existente no en forma de lo universal omnicomprensivo. Y en segundo lugar, la transición de una etapa a la siguiente se realiza no por el pensamiento, como en Hegel, sino por la opción, mediante un acto de la voluntad. Y en este sentido, por un salto. La primera esfera es la que define Kierkegaard como el estadio estético, que se caracteriza por la autodispersión a nivel de la sensibilidad. El hombre estético está dominado por la sensibilidad, por el impulso y la emoción. El estadio estético puede ejemplificarse en el romántico o en el poeta que convierte el mundo en un reino de la imaginación. Los rasgos característicos y esenciales de la conciencia estética son ausencia de principios morales universalmente determinados, ausencia de una determinada fe religiosa y la presencia del deseo de gozar toda experiencia emotiva y sensual. El hombre estético
busca la infinitud, en cuanto que ésta no es más que ausencia de toda limitación, que no esté determinada por sus gustos. El hombre estético odia todo cuanto pueda suponer una limitación de su campo elegido, y por ello nunca revela una forma de vida definida. El hombre estético cree que su existencia es la expresión de la libertad. Este hombre estético no es creyente, ¿no? Y prefiere seguir dominado por la sensualidad. La conciencia estética o la actitud frente a la vida parece a veces acompañada de una vaga conciencia de este hecho y de una vaga insatisfacción causada por la dispersión del ser humano en busca del goce y el placer sensible. Entonces surge una insatisfacción y la causa la dispersión de ese ser humano estético que está buscando el goce y el placer sensible. Además, el hombre está tanto más cerca de la desesperación, dice Kierkegaard, cuanto más consciente sea de estar viviendo en lo que Kierkegaard llama el sótano de su propio edificio. El sótano de ese edificio que es el hombre es para Kierkegaard el estadio estético que acabamos de describir. A tal nivel no haya ni remedio ni salvación, porque es que le ha entrado una desesperación al hombre en el estadio estético, ¿no? Y no haya ningún remedio ni salvación. Por tanto, el hombre se enfrenta a dos alternativas. O bien permanece desesperado en el nivel estético. Yo he vivido esto, solo que nunca me he convertido en creyente. O bien ha de efectuar la transición al nivel superior, por un acto de decisión y un compromiso. Y el nivel superior, el segundo estadio, es el ético. El hombre acepta determinados principios y obligaciones morales. Se somete a los dictados de la razón universal. El estadio estético está representado por Don Juan y el estadio ético por Sócrates. El ejemplo más sencillo de transición de la conciencia estética a la moral, es decir, a la ética, es, según Kierkegaard, el del hombre que renuncia a la satisfacción que proporcionan los impulsos sexuales, sabiendo que no es más que alguna atracción pasajera, y prefiere contraer matrimonio aceptando todas las obligaciones que éste implica. El matrimonio es, según Kierkegaard, una institución ética. Es expresión de la ley universal de la razón. Ahora bien, el estadio ético tiene su propia heroicidad. Es capaz de producir lo que Kierkegaard llama el héroe trágico. El héroe trágico renuncia a sí mismo a fin de poder expresar lo universal. Y eso fue lo que hizo Sócrates. Y Antígona, dispuesta a dar su propia vida en defensa de la ley natural no escrita. La conciencia ética en cuanto tal no comprende el pecado. Es posible que el hombre ético cuente con la debilidad humana, pero piensa que es superable por medio de la fuerza de voluntad. Cree en la autosuficiencia moral del hombre, pero sin embargo, el hombre puede llegar a darse cuenta de su propia incapacidad de cumplir la ley moral y adquirir la perfección de la virtud. Y aquí empiezan los problemas. Ya el hombre salió del estadio estético, está en el ético, pero otra vez vienen problemas, ¿no? Entonces, este hombre, repito, puede llegar a ser consciente de su falta de autosuficiencia, este hombre en el estado ético, y de su pecado y culpa. Al llegar a una situación tal, ha de enfrentarse a la elección o al rechazo del punto de vista de la fe.
Así como la desesperación forma la antítesis de la conciencia estética, como ya vimos, antítesis que únicamente puede resolver o superar el compromiso ético del hombre, del mismo modo la conciencia de pecado antes era la desesperación, ahora es la conciencia de pecado que surge de repente en el estadio ético. Entonces, asimismo, la conciencia de pecado da lugar a la antítesis en el estadio ético. Antítesis que únicamente el acto de fe puede superar al relacionar el hombre mismo con Dios. Es decir, ¿cuál es el tercer estadio? El estadio religioso. Casi que parece una autobiografía, pero él logra que no sea solo eso. Afirmar la relación del hombre con Dios equivale a afirmarse uno mismo en cuanto a espíritu. Todo hombre es una mezcla de finito e infinito. Considerado en cuanto finito, el hombre está separado de Dios, alejado de Él. Al considerar al hombre en tanto que infinito, se observa que no es Dios, pero es un movimiento hacia Dios. Es el movimiento hacia el espíritu. El hombre que realiza y afirma su relación con Dios en la fe deviene lo que realmente es, un individuo ante Dios. Y ese es el estadio, repito, religioso. Si la dialéctica de Kierkegaard es una dialéctica de la discontinuidad, porque Kierkegaard pasa de un estadio al otro mediante un salto, es decir, hay una discontinuidad. Ya que la transición de un estadio a otro se realiza por una opción, por un compromiso y no por un proceso continuo de mediación conceptual, es lógico que desvalorice el papel de la razón y acentúe el de la voluntad al tratar de la fe religiosa. Desde su punto de vista, la fe es un salto. Es un salto, una aventura, un riesgo, un compromiso con una incertidumbre objetiva. Dios es el absoluto trascendente, el tú absoluto, no es un objeto cuya existencia pueda ser demostrada. Dios se revela a la conciencia humana en tanto que el hombre tiene la posibilidad de tomar conciencia de su pecado y su alienación, a la vez que de su necesidad de Dios. La respuesta del hombre es un riesgo, un acto de fe en un ser que está fuera del alcance de la filosofía especulativa, es decir, de Hegel. La fe, no lo olvidemos, es un riesgo, un salto. Kierkegaard se niega a admitir la posibilidad de hallar en esta vida un punto de vista superior al de la fe. Pero Kierkegaard no es un teólogo católico. Acentúa deliberadamente que la esencia de la fe es un salto. No se trata, pues, de una simple oposición al racionalismo hegeliano. Es lo que expresa claramente en su interpretación de la verdad como subjetividad. Y cito a Kierkegaard, la verdad es una incertidumbre objetiva, ligada a un proceso de apropiación de la interioridad más apasionada. Esta es la verdad más alta que puede alcanzar el individuo existente. Y vuelve a nombrar al individuo existente. Esta cita viene de los post-escritos no científicos, obra de Kierkegaard. Kierkegaard no pretende negar la posibilidad de una verdad objetiva e impersonal. Pero las verdades matemáticas, por ejemplo, no afectan al individuo existente, que le preocupa tanto a Kierkegaard. En cuanto tal,
Son verdades irrelevantes para la vida comprometida del hombre total. Individuo existente. Kierkegaard afirma una vez más que la verdad eterna no es en sí una paradoja. Si bien se convierte en verdad paradójica a partir del momento en que entra en relación con el hombre. Kierkegaard no niega en ninguna ocasión la validez de posibles motivos racionales para profesar la fe, ni considera el acto de fe como simple excepción de una elección arbitraria. En cambio, tiende a minimizar la importancia de los motivos racionales de la creencia religiosa y a acentuar la subjetividad de la verdad y la naturaleza de la fe como un salto. Da la impresión de que para él la fe es un acto arbitrario de la voluntad. Hablemos de la idea de la existencia en Kierkegaard. Kierkegaard habla, repito una vez más, del individuo existente. El término existente, usado por Kierkegaard, es una categoría específicamente humana, que no puede aplicarse, por ejemplo, a una piedra. Una piedra no es existente, el individuo sí, el individuo es existente. Por ejemplo, aquel que se deja arrastrar por la masa y se sumerge en uno anónimo, no se puede decir que exista en sentido estricto, porque no es el individuo existente, que se dirige decididamente hacia un objetivo que nunca podrá ser logrado por completo y que se encuentra en un estado de devenir, de irse haciendo a través de sucesivos actos de elección libre. El hombre que se contenta con el papel de espectador del mundo y de la vida y todo lo transforma en una dialéctica de conceptos abstractos, existe, pero no puede decirse que existe en sentido propio. Existe, pero no es un individuo existente. Porque desea comprenderlo todo, pero no se compromete con nada. El individuo existente es el actor y no el espectador. Se compromete a sí mismo y de este modo da sentido y dirección a su vida. Existe en virtud de un objetivo por el que se esfuerza activamente, escogiendo esto y rechazando aquello. Para Kierkegaard, el término existencia tiene aproximadamente el mismo sentido que el de existencia auténtica, usado por algunos filósofos existencialistas modernos y posteriores a Kierkegaard. Si se entiende simplemente de este modo, el término existencia es neutral y puede aplicarse en cada uno de los tres estadios de la dialéctica. Kierkegaard dice explícitamente que hay tres esferas de la existencia: la estética, la ética y la religiosa. Un hombre puede existir en la esfera estética si en forma deliberada, decidida y consistente actúa como hombre estético, sin alternativas. En este sentido, Don Juan tipifica el individuo existente en la esfera estética. Análogamente, el que sacrifica sus propias inclinaciones a la ley moral universal y constantemente se esfuerza por realizar un ideal moral que le incita siempre a superarse, es un individuo existente en la esfera ética. Un individuo existente está en un proceso de devenir. En el individuo existente la consigna es siempre adelante. Ahora, aunque el término existencia tiene un campo amplio de aplicación, su connotación tiende a ser específicamente religiosa. No es sorprendente, ya que la forma suprema de realización del hombre como espíritu es su
religación al absoluto personal, en Kierkegaard. La existencia es una síntesis de infinito y finito. Y el individuo existente es a la vez infinito y finito. Pero decir que el individuo existente es infinito no implica su identificación con Dios. Quiere decir que su devenir es un constante esfuerzo hacia Dios. La existencia misma, el acto de existir, es un esfuerzo. El esfuerzo es infinito. Es obvio que para Kierkegaard, el individuo existente por excelencia es el individuo ante Dios. El hombre situado en el punto de vista de la fe, el hombre en el estadio religioso. El concepto de la angustia en Kierkegaard. Bueno, en los escritos de los existencialistas, de todos ellos, el concepto de angustia es fundamental. Pero el término no es usado del mismo modo por cada uno de los autores. En Kierkegaard se sitúa en el ámbito de lo religioso. Y en el concepto de la angustia, ese libro de Kierkegaard, está íntimamente asociado a la idea de pecado. La angustia es el estado que precede al salto cualitativo de uno a otro de los estadios de la vida. Es decir, necesitamos la angustia para pasar del estadio estético al ético y del ético al religioso. Kierkegaard define la angustia como una simpatía antipática y una antipática simpatía. Angustia, pero no de miedo, porque el miedo se refiere a algo completamente definido, sea real o imaginario, mientras que la angustia apunta a lo indefinido y desconocido. Kierkegaard aplica esta idea al pecado. En el estado de inocencia, el espíritu está como en un sueño, en un estado de inmediatez. Aún no conoce el pecado. Puede sentir una vaga atracción, no por el pecado como algo definido, sino por el uso de la libertad y por la posibilidad de pecar. Angustia es para Kierkegaard la posibilidad de libertad. La posibilidad de libertad. Pero hay también, según Kierkegaard, una angustia en relación con el bien. Supongamos, por ejemplo, un hombre hundido en el pecado. Puede darse cuenta de la posibilidad de salir de su estado y esto le atrae. Pero al mismo tiempo le repele tal perspectiva porque se siente bien en su situación pecaminosa. Está entonces poseído por la angustia del bien. O sea, no se siente mal en el pecado. Entonces no siente el impulso de cambiar de estadio, ¿no? Pero está poseído por la angustia del bien, de sentirse bien en el pecado. Y esa angustia es en sí misma la posibilidad de la libertad. Supongamos que un hombre ha llegado a la conciencia de pecado y de su falta total de autosuficiencia. Se encuentra ante la posibilidad del salto de la fe. Puede dar ese salto al estadio religioso. Es como un hombre al borde del precipicio, consciente de la posibilidad de arrojarse y que siente al mismo tiempo atracción y repulsión. La angustia de tal posibilidad le retiene como su presa, hasta que pueda liberarse y salvarse en la fe. Influencia de Kierkegaard. Kierkegaard era, en primer lugar y ante todo, un pensador religioso, como hemos podido ver. Aunque para sus contemporáneos fue una voz clamando en el desierto. Su idea de la religión cristiana ha ejercido una influencia poderosa en algunas de las corrientes más importantes de la teología protestante moderna. Está la actitud de Kierkegaard contra toda injerencia de la metafísica en la esfera de la fe. Pero por otra parte, ha tenido que proferir expresiones muy duras sobre el protestantismo.
y se discierne de esa actitud no solo un alejamiento del protestantismo que él llama afeminado, sino incluso del protestantismo en cuanto tal. Hay comentaristas que dicen que si Kierkegaard hubiese vivido más tiempo habría llegado a ser católico. Pero esto, por supuesto, es pura especulación, ¿no? Ahora, de hecho, sus escritos han surtido efecto en algunas mentalidades que han vuelto sus ojos al catolicismo, que ha mantenido siempre el ideal de lo que llamaba el ideal de lo que llamaba la cristiandad número 1. Por otra parte, se puede tener en cuenta la posibilidad de que sus escritos contribuyan a alejar a sus lectores del cristianismo. No es de sorprender que en el desarrollo del movimiento existencialista moderno encontremos ciertos temas kierkegaardianos divorciados de su primitivo sentido religioso y empleados dentro de un sistema ateo. Y ese es el caso de la filosofía de Sartre. En cuanto a Karl Jaspers, el más cercano a Kierkegaard de todos los filósofos comúnmente clasificados como existencialistas, en Karl Jaspers se mantiene el sentido religioso del concepto de existencia. Pero la filosofía de Sartre nos recuerda que los conceptos de la auténtica existencia, del libre autocompromiso y de la angustia pueden ser desplazados de este entorno, del entorno religioso. Estas observaciones no pretenden dar a entender que los orígenes del existencialismo moderno hayan de atribuirse a la influencia póstuma de Kierkegaard. Eso sería un error grave. Pero los temas kierkegaardianos inciden en el existencialismo, aunque el contexto histórico haya cambiado. Los críticos del movimiento existencialista están en perfecto derecho de ver al pensador danés como su antepasado espiritual, aunque no naturalmente como su causa suficiente. Al mismo tiempo, Kierkegaard ha ejercido una influencia estimulante sobre muchas personas que no se califican de existencialistas y que por lo mismo no son filósofos o teólogos profesionales. Su pensamiento filosófico tiende a convertirse en un intento de que los hombres vean su situación existencial y las alternativas a las que están enfrentados. Es asimismo una llamada a elegir, a autocomprometerse, a ser individuos existentes. Es también una protesta en nombre del individuo o persona. Y hasta aquí este brief sobre Kierkegaard. Espero les haya servido de algo. Nos vemos próximamente.